Evangelio de Lucas. Continuamos con Lucas capítulo 19, verso 45 al 48. En la pantalla están también nuestros nuevos números. Tenemos nuevo número de teléfono. Así que si tú eres una de las personas que envía su ofrenda a través de Sile, asegúrate de cambiar el teléfono, porque si no, no te lo va a recibir el banco. ¿Ok? Así que asegúrate de tener los teléfonos ya correctos, borra los otros. Lucas 19, 45 al 48. Cuando estés ahí, amén. Amén. Gloria a Dios. También están nuestras oraciones Eric y toda su familia, esperando que las cosas se solucionen pronto. Hay que seguir confiando en nuestro Señor. ¿Okay? Cuando la casa pierde sentido. Hoy al inicio cantábamos una alabanza: ven conmigo a la casa de Dios, decíamos, ¿no? Y nos referíamos a este lugar. Entendemos teológicamente que la casa ahora somos nosotros como personas, ¿no? Pero entendemos lo que el canto quiere decir. Este lugar donde nos reunimos y en comunidad traemos nuestra alabanza y nuestra adoración. Bueno, el Antiguo Testamento se refería al templo como la casa de Dios también, y eso es lo que estaremos tocando algo el día de hoy. Así que estás en Lucas 19, 45 al 48. Dice así la palabra del Señor: y entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas, los principales del pueblo procuraban matarle, y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyendo. A la multitud escuchando a Jesucristo. Recuerden, este ya es el lunes. El domingo, en la lectura que tuvimos la semana pasada, fue la entrada triunfal. Vimos a Cristo entrando a Jerusalén montado en un burriquito. Este es el día lunes, la purificación del templo. Ya para el jueves será el arresto de Jesucristo. Ya para el viernes veremos juicios y crucifixión. Está a pocos días Jesucristo de ser crucificado. Estos eventos son importantes, lo que Él dice y lo que Él hace. Y lo que trae aquí Jesucristo en esta historia que estamos leyendo, trae juicio. Porque llega a la casa que dice que es su casa, y lo que hace es limpiarla. Y trae un veredicto: se ha convertido en una cueva de ladrones. Necesita ser agitada. Como que la casa había perdido sentido. ¿Cuál era el propósito del templo? Si no era adorar a Dios, si no era exaltar el nombre del Señor, si no era presentarle los sacrificios gratos a Dios. Y de pronto el templo con el tiempo perdió sentido, y ahora cuando Cristo se enfrenta al templo, lo que hace es hacer una especie de limpieza, ¿no? Te voy a leer lo que dice primera de Pedro 4:17, porque es tiempo de que el juicio comience, dice Pedro, por la casa de Dios. Y Pedro hace una afirmación: el juicio iniciará por la casa de Dios y después se extenderá hacia lo que está fuera de la casa de Dios. Y ahora nos corresponde a nosotros poner atención. Si nuestra casa no vaya a ser que haya perdido sentido, asegurémonos de que estamos en el asunto al que fuimos llamados como iglesia. De pronto reafirmar nuestro compromiso con el Señor. Pero algo que Pedro nos dijo aquí es de que va a haber juicio y que va a iniciar por la casa. Y aquí hay una pregunta que debemos hacernos nosotros como iglesia: ¿estará Dios complacido con esta congregación? Piensa de forma general y piensa de forma particular. ¿Estará convencido
con todos como comunidad, como iglesia. Y estará complacido de una forma individual contigo, siendo la iglesia. Yo lo aplico a mi vida, tú aplícalo a tu vida. Debemos verlo en ese sentido. ¿Qué es lo que Dios ve cuando estamos aquí el domingo? ¿Qué es lo que Dios ve cuando estamos acá el domingo? ¿Cómo te ve a ti ahí sentado? ¿Cómo me ve a mí aquí predicando? ¿Cómo ve a los hermanos tocando instrumentos y con sus voces alabando al Señor? ¿Cómo ve a la hermana en danza? ¿Cómo ve Dios todo el ABC que hacemos el domingo? ¿Cómo veía Dios el templo en aquel tiempo? Y por eso hizo lo que hizo. Así que vamos a ir poco a poco en los versos. 45 dice que entró al templo y comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él. Cuando tú lees la misma historia en Mateo capítulo 21, dice que volcó las mesas de los cambistas, las sillas de ellos, de todos los que vendían palomas. Fue y tiró el negocio. Tiró las mesas, tiró sillas, las monedas cayeron al suelo, las palomitas seguramente salieron volando, las que eran para el sacrificio. Se vendían palomos para aquellos que eran pobres y no tenían suficiente para pagar los corderos, compraban los palomos. Dios había puesto esa oportunidad para aquel que quisiera presentar su servicio a Dios. Lo primero que viene a nuestra mente cuando vemos la purificación del templo es de que es un recordatorio del juicio que se acerca. Cuando leamos la purificación del templo, lo que Dios está haciendo es purificando su iglesia. Debemos tener en mente, esto debe recordarnos de que llegará un momento en que tengamos que rendir cuentas como iglesia y tengamos que rendir cuentas como miembros de la iglesia, no solamente de forma grupal, sino que también de forma individual. ¿Qué hemos hecho con todo aquello que Dios nos ha dado? ¿Qué hemos hecho con todo aquello que Dios nos ha puesto en nuestras manos? ¿Qué hemos hecho con el tiempo que Dios nos ha dado siendo iglesia? Algunos acá han sido iglesia desde hace 15 años, otros han sido iglesia desde hace 10 años, otros han sido iglesia desde 5 años, y así, algunos menos, otros más, pero Dios les ha dado un tiempo de ser iglesia. Y entonces la pregunta es, ¿se complace Dios con nuestras vidas siendo iglesia? ¿Cómo hemos usado el tiempo? ¿Cómo hemos usado los dones? ¿Cómo hemos usado nuestros talentos? ¿Cómo hemos usado cada una de las habilidades? ¿Cómo hemos manejado nuestras finanzas? ¿Cómo hemos manejado nuestro corazón? ¿Hacia dónde lo hemos inclinado? De cada una de las cosas. Mateo dice que de cada palabra ociosa rendiremos cuentas. Estos son los temas que no nos gusta tocar, hablando de juicio, hablando de castigo, hablando de condenas. Esto tratamos de evadirlo porque no nos gusta, mejor preferimos, nos va a ir bien y vamos a avanzar y somos más que vencedores en Cristo Jesús. Pero estos son temas que están en la Escritura también. Y Cristo en sus últimos días está haciendo firmes estas verdades. Llegará el momento en que tengamos nosotros que rendir cuentas, ¿no? Y llama la atención porque Jesucristo es el hombre que dijo, ama a tus enemigos. Jesucristo es el hombre pacífico, que cuando fue juzgado guardó silencio, y la profecía decía que como borrego llevado al matadero, en silencio, que no abrió su boca en defensa. Pero en este momento lo vemos enojado, lo vemos molesto. Lo vemos volcando las mesas. No agarró como en las películas, ¿no? Que agarra latigazos a los que están ahí vendiendo y todo. No es lo que Cristo hizo. Lo que Cristo hizo fue tirar las mesas. Y le recordó de que ese lugar era para la oración. Y ellos se habían convertido en una cueva de ladrones. Este Jesús es el que dijo en la cruz, perdónales porque no saben lo que hacen. Pero aquí está bien enojado. ¿Qué es lo que despierta el enojo de nuestro Dios? ¿Qué es lo que despierta la ira de nuestro Dios? Debemos hacernos esa pregunta. Llega al templo y cuando ve lo que ve,
lo que hace es arremangarse las mangas y vamos a limpiar el asunto. Es como cuando vas a tu casa después de varios días de trabajo que no has tenido tiempo de organizar esa casa y a doblar la ropa que todavía no has doblado, a barrer, a trapear, a organizar los muebles, a barrer debajo de las camas, las mesas, las sillas, y esa limpieza profunda que de pronto hacemos, ¿no? Y digo de pronto porque no sé qué tan frecuente sea, que se supone que una vez la hagamos, pero comenzamos a ver todo, y de ahí cuando ya está todo organizado decimos, así es como me gusta mi casa, ¿no? Y si tienes hijos es tiempo de hacer el meeting familiar y decir, hijos, así es como tienen que estar ustedes. Así que por favor manténganlo en orden. Bueno, Cristo lo que está haciendo en la casa. Mira lo que dice el verso 46. Hoy ya vimos que la purificación del templo lo que trae a nuestra mente es juicio. ¿Okay? Verso 46. Diciéndoles, y esto es lo que Cristo les dice, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. La purificación del templo, mis hermanos, es un recordatorio de los derechos de propiedad. Jesucristo dice, mi casa es casa de oración. Esto, mi hermano, es de Él, no es de nosotros. Esto es del Señor. Cuando venimos y buscábamos la oportunidad de poder usar este edificio, porque este edificio lo rentamos, no es de nosotros, los hermanos nos dijeron, bueno, aquí están los instrumentos, aquí está el sistema, esto es de Dios, esto no es de nadie, así que úsenlo. Y nos dieron las libertades, cuídenlo, porque es de Dios. Pero siéntanse libres de usarlo, porque es de Dios. Viene la libertad y la responsabilidad tomadas de la mano. Hónrenlo como nosotros lo hemos honrado durante muchos años, nos dijeron, porque es de Dios y lo hemos dedicado al Señor. Así que cada cosa que tú y yo hagamos en este lugar, acordémonos que estamos honrando a Dios. Por eso debemos cuidarlo, atenderlo, protegerlo y todo eso. Porque el lugar es grato y es cómodo y es una bendición. Pero lo que Cristo dijo, esta es mi casa, no la casa de ustedes. No sé si tú me darías a mí permiso de llegar a tu casa y hacer como se me pega la gana. ¿Sabes qué? No me gusta este mueble aquí, lo voy a mover para acá. No, ¿verdad? Voy a abrir el refri y voy a ver la comida. No, esa comida no me gusta, así que vamos a tirar a la basura y voy a traer nueva comida. No, porque es tu casa. Yo no puedo ir a hacer tu casa lo que a mí se me pega la gana. Tú no puedes ir a mi casa y llevar unos tamales y unas gorditas y... No, porque mi esposa es alérgica al maíz y entonces no vamos a poder dejar que entre la muerte a través de la comida en la casa. No, porque es mi casa y no puedes hacer tú lo que se te pegue la gana en mi casa. Yo no puedo hacer lo que se me pegue la gana en tu casa, es tu propiedad. Bueno, Cristo lo que le está diciendo a esta gente en el templo es mi casa y ustedes la han convertido en algo que no debía haber sido. Hicieron su voluntad, creyeron tener el derecho de la propiedad, creyeron que eran ustedes los que, no, esta es mi casa, dijo Jesucristo. Y lo que Jesucristo dice también en ese mismo verso es, escrito está. Esto no es algo nuevo para ustedes, esto se ha dicho desde la antigüedad. Esto tiene validez escrita de parte de la revelación de Dios y la inspiración del Espíritu Santo. Esta es la casa de Dios. Y Él dijo, esta es mi casa. Y con toda autoridad va y hace lo que está haciendo. En los versos que siguen, que veremos la semana que viene, cuestionan la autoridad de Jesucristo. Bueno, ahí está la autoridad, es que es de Él la casa. Por eso Él hace como Él le place. Él dijo, mi casa es una casa de oración, no debe ser una cueva de ladrones. El templo que hizo Salomón fue conocido como el templo de Salomón.
recordarás cuando David dijo: yo quiero hacer una casa para Dios. ¿Cómo es posible que nosotros estemos viviendo en casas? Y este es el corazón de David. ¿Cómo es posible que nosotros vivamos en casas bonitas y en casas amuebladas y la casa de Dios esté derribada? ¿Cómo es posible eso?, dijo David. Así que llamó al profeta y le dijo: creo que voy a hacer un templo para Dios. Vamos a edificar la casa. Y el profeta le dijo: también, tremenda idea, me encanta la idea. Y cuando sale el profeta allá en el patio, Dios le habla al profeta y le dice: buena la idea, pero no la persona que lo va a hacer. Dile a David que tremenda idea, pero no es él el que la va a hacer, porque su mano ha derramado mucha sangre, pero la va a hacer su hijo, Salomón. Y entonces David se puso a lloriquear porque él quería hacerla. Y dijo: ¿por qué a mí no me dejaron? ¿Y por qué a mi hijo sí? ¿Por qué a mi hijo lo quiere más que a mí? No, David no dijo eso. David dijo: bueno, entonces yo voy al menos a ayudar a juntar los materiales para que la haga. Voy a apoyar a que se haga, porque lo que importa es que Dios tenga la casa, no quien la edifica. Amén. Una mente enfocada en Dios. Y bueno, ese templo fue conocido como el templo de Salomón, pero se fue destruido. Después, años después, Zorobabel lo vuelve a levantar y de ahí es conocido como el templo de Zorobabel. Después vino Herodes, y Herodes hizo más grande el templo, lo amplió, le puso mármol, le puso oro, y fue conocido como el templo de Herodes. Sin embargo, cuando Cristo llega ahí, dice: es mi casa. Podrá tener muchos títulos, pero es mi casa. Esta es mía. La purificación del templo nos recuerda quién es el dueño, quién tiene los derechos sobre este. ¿Quién tiene los derechos sobre tu vida, mi hermano, mi hermano? ¿Quién es el que tiene la última palabra? ¿Quién es el que decide en cuanto a tu destino? Es Dios. No eres tú ni soy yo. Es Dios. Si somos templo del Espíritu Santo, quiere decir que el dueño de nuestras vidas es Dios. El dueño de tu cuerpo es Dios. El dueño de tu destino es Dios. Por eso tus planes deben buscar la dirección que Dios da. ¿Por qué no te mandas solo? Ni yo me mando solo. Somos de Dios. Nos compró con su sangre. Así que cuando de pronto se te ocurre una tremenda idea, dobla tus rodillas y ve con Dios y dice: Señor, ¿será algo que tú quieres que yo haga? Aunque sean las cosas más pequeñas, aunque sea ir a buscar otro trabajo, Dios, dirígeme. ¿Dónde es donde tú quieres que yo sea luz? ¿A dónde quieres que yo vaya para que brille con la luz que has puesto en mí? ¿Dónde quieres que yo sea la sal? Cuando vas a hacer un negocio, dice Pablo: asegúrate de que no te unas en un yugo desigual. Y él lo aplica también a los tratados, a los negocios que de pronto se hacían, no netamente a las relaciones maritales, sino cualquier unión que tuviéramos con el mundo, donde el mundo tuviera suficiente autoridad para influenciarnos. Entonces Pablo dijo: asegúrate. No vaya a ser que esa influencia te haga pecar. ¿No? Entonces, recuerda quién es el dueño de tu vida. Esta afirmación que Jesucristo hace, esta declaración, es una declaración de autoridad sobre el santo templo, que eres tú. Debe ser el centro, Jesucristo, de todo lo que nosotros hagamos como iglesia. Si esta es su casa, todo lo que hagamos, Él debe ser el centro de esta casa. Cuando cantas una alabanza, cuando los hermanos cantan acá una alabanza, Cristo debe ser el centro de nuestro canto. Cuando los hermanos tocan el instrumento, Cristo debe ser el centro de esa habilidad. Cuando la hermana danza, Cristo debe ser el centro. Cuando ya nos ayudan con los controles y el PowerPoint, es para que Cristo salga bien parado en todo. Cuando tú y yo estamos en la banca con nuestras manos levantadas, cantando y alabando al Señor,
todo lo que hagamos, Cristo debe ser el centro, porque ese es el propósito del templo, Cristo. Ese es el propósito de nuestra vida como iglesia, Cristo. Entonces, todo lo que hagamos debe enfocarse en Él. Todo lo que digamos debe enfocarse en Él. Cuando traigamos nuestra comida para compartir, Cristo debe ser el centro. Nuestra actitud, todos nuestros actos, nuestras conversaciones, todo debe apuntar hacia la gloria de nuestro Señor. Cristo debe ser el centro. Y no solo el domingo aquí, las horas que estemos acá, porque tú eres iglesia en tu casa también. Y tú eres iglesia en tu trabajo, y tú eres iglesia cuando vas al parque, y tú eres iglesia cuando vas a la tienda. Que sea Cristo el centro de cada una de las acciones de tu vida. Ese es el propósito por el cual debemos nosotros vivir. Es Cristo, Él es el primero y Él es el último. Él es el dueño de la casa, ¿no? Así que Él debe ser lo principal, Él debe ser lo primordial. No nosotros. Él es el pastor. Nosotros somos las ovejas. Él es el maestro, nosotros somos sus discípulos. Él es Dios, nosotros somos sus siervos. Él es nuestro Padre, nosotros somos los hijos. El centro debe ser nuestro Señor Jesucristo. Ok, ¿qué es lo que están haciendo estos hombres ahí en el templo de que Jesucristo dijo? Ustedes lo convirtieron en una cueva de ladrones. ¿Qué es lo que ellos están haciendo ahí? Y en algún sentido, lo que ellos están haciendo ayuda a la comunidad. Recuerda de que no todos vivían en el área, había gente que venía de distancias muy lejanas, y cuando tenían que entregar el animalito, el sacrificio, en el camino se les moría, por el calor, por el cansancio, qué sé yo. Y entonces la ley decía, esa persona puede vender allá ese animalito en el área donde está. Imagínate que alguien vivía por Indiana y había que tener el templo aquí en Woodville, y aquí es donde se entregaba el sacrificio. Bueno, la persona que vivía allá, cuando traía el animalito a pie, se le puede morir en el camino. ¿Qué va a hacer entonces? La ley decía, bueno, puede venderlo, y ese dinero, cuando venga para acá, es un dinero de otro lugar, es un dinero de otra área, hay que cambiarlo ese dinero, pasarlo a la moneda local, y ya que lo pasó a la moneda local, entonces tiene que comprar el animalito aquí, para que no se le muera en el camino, para que se le facilite el camino. Había reglas. Entonces, en cierto sentido, los cambistas están haciendo un trabajo que es necesario. Era necesario ese trabajo, que se intercambiaran las monedas, que se intercambiara el dinero. Era necesario también porque esas monedas traían caras de ídolos. Es necesario que se haga el cambio, entonces, porque no vamos a presentar eso al templo. No traeríamos imágenes de ídolos paganos nosotros al templo, ¿no? Así que era la forma por la cual pudiéramos ver nosotros el trabajo que estos están haciendo. Por eso no creo yo de que Cristo se haya enojado por cambiar dinero y por vender los otros animalitos para el sacrificio. Tampoco quizá por los negocios, sabemos que había corrupción y de pronto el cambio de la moneda no iba a ser el correcto, quizá iban a dar menos para tener más ganancias, y esas ganancias iban a ir a la élite de los sacerdotes de aquel entonces, pero de pronto quizá no era eso tampoco el por qué Dios está, o Jesucristo en este caso, está molesto por lo que ellos están haciendo en el templo. Algunos creen que esas son las razones, pero yo encuentro al menos otra razón en las mismas palabras de Jesucristo. Mira lo que dice Isaías 56:7. Dice, casa de oración, hablando del templo, dice que es casa de oración para todas las naciones. Este lugar no es para una comunidad en especial. Este lugar que Jesucristo dijo es mi casa, esto es para todas las naciones. No importa su color de piel, no importa su idioma, no importa de qué país venga, es para ellos también.
no es nada más para los judíos. Esto era para todos los gentiles también. Lo que Isaías dice en 56:7. Jesucristo dijo: escrito está. Se tiene la afirmación de la Escritura, y ahí vemos a Isaías afirmándonos que eso es parte de eso. Lo otro que Jesucristo dijo es casa de oración. Este lugar es un lugar para todas las naciones, para que puedan presentar sus oraciones a Dios. Y ahí podemos ir entendiendo más o menos por qué el enojo de Jesucristo. ¿Qué es lo que está haciendo esta gente? Esta gente está cambiando monedas, que es necesario. Está vendiendo los animales para el sacrificio, que es necesario. Está vendiendo los palominos, que es necesario. Pero lo están haciendo en el lugar donde los gentiles podían llegar a adorar. Entonces los negocios de estas personas están ocupando el área donde el gentil puede llegar a adorar. El gentil no podía llegar hasta adentro. Entonces el gentil, ahora, si este es el área donde a él le tocaba adorar, pero aquí fue donde se pusieron todos los negocios, ahora los gentiles tenían que irse lejos y ni siquiera acercarse, porque el lugar está ocupado. El enojo de Cristo es porque los negocios de esta gente vino a interferir en la adoración. Los negocios de estas personas interfirieron en que el que no conoce a Dios, en el que es gentil, pueda tener la cercanía a Dios. En otras palabras, el enojo de Dios es que cuando como iglesia, nuestra vida de iglesia impide al incrédulo encontrarse con Cristo. El enojo del Señor aquí es porque aquellos que no tenían a Dios tenían también cerrada la puerta para conocer a Dios. Tu vida y mi vida, hermano, debe ayudar a que el incrédulo se acerque a Dios. Nuestras actitudes allá afuera deben ayudar a que el incrédulo se acerque a Dios. Nuestras decisiones allá afuera deben ayudar al incrédulo a que se acerque a Dios. El enojo del Señor aquí es un recordatorio, la purificación del templo es un recordatorio de cuál es la prioridad en el templo. La prioridad es de que el que no es salvo pueda acercarse y encuentre su salvación. Pablo, en la carta a los Corintios, respondiendo a las preguntas de los dones sobrenaturales que algunos tenían, Pablo decía: asegúrense de hacer las cosas en orden y hacerlas con lógica, y asegúrense que de las cosas que ustedes hacen sean cosas que la gente entienda. Y él decía, y él tocando el tema de las lenguas estas, y entonces decía: cuando alguien viene y habla en un idioma que nadie entiende, no edifica a nadie. Dice: y si vienen y van a decir: no, estos tipos lo que están son borrachos, están locos, míralos cómo actúan. Entonces Pablo dice: lo que ustedes hagan aquí, asegúrense que lo entienda el incrédulo, para que cuando la palabra llegue a su corazón, se arrepienta y encuentre su salvación en Cristo Jesús. Pablo dijo: el enfoque es que hayan transformados. El enfoque es que hayan cambios. El enfoque es de que aquel que no conoce al Señor encuentre aquí su salvación. Y acá tenemos que ir respondiéndonos la pregunta: ¿cómo ve Dios nuestro desempeño como iglesia y como congregación? ¿Encontrará aquí el incrédulo un lugar donde hay salvación, o no encontrará el incrédulo aquí un lugar donde hay salvación? ¿Encontrará aquí el incrédulo un lugar donde puede cerrar sus ojos, levantar sus manos y cantarle a Dios, o no encontrará aquí un lugar para hacer eso? ¿O nuestro desempeño de iglesia estorba al que no es creyente?
Ese es el enojo de Cristo con el templo y por eso lo purifica. Si lo purifica, quiere decir que hay algo inmundo adentro que interfiere en la construcción legítima del lugar, donde el enfoque era Cristo y su salvación, donde el enfoque es Dios y su salvación. Y entonces Jesucristo, eso es lo que llama la atención aquí. Por eso nos ayuda esto a recordar las prioridades. Este es un asunto de prioridades. Cuando nuestros negocios se interponen en el camino de la adoración legítima a Dios. Jeremías 7:11 trae una luz todavía mayor a este tema. Porque Jeremías 7:11 dice, hablando del pueblo que roba, adultera, miente, le entrega incienso a Baal, se inclina ante otros dioses y después llegaba al templo a adorar a Jehová. O sea que estos entre la semana tenían una vida impía y el domingo, o ellos el sábado, llegaban y presentaban su adoración a Dios. Y entonces Jeremías 7:11 dice, y él hace esta pregunta: ¿es mi casa cueva de ladrones? Y usa la frase que Cristo usó ahí en Lucas 5. ¿Es mi casa cueva de ladrones? En la cueva de los ladrones, mis hermanos, no es donde se cometen los robos. La cueva de los ladrones es donde se reúnen los ladrones. Eso es lo que Cristo está transfiriendo a mente. No es el lugar donde se hace el pecado, sino donde el pecador que no se ha arrepentido tiene su momento con otros. Eso es lo que está llamando la atención Cristo aquí. Porque ve a los sacerdotes, ve a los fariseos, ve a los escribas, ve a toda esta gente que están metidos en la élite de la religión, donde tienen una vida de impíos, pero el día sábado de reunión presentaban sus sacrificios a Dios. Y él dice: han convertido mi casa en una cueva de ladrones. Y este es un llamado para nosotros. Nuestra vida entre semana, mi hermano, debe dar testimonio de lo que nosotros somos en la presencia de Dios el domingo. Y ahí es donde debemos responder otra vez la pregunta: ¿habremos convertido nosotros el lugar en una cueva de ladrones? ¿Cómo es nuestra actitud entre semana? ¿Cómo es nuestro desempeño en la sociedad entre semana? ¿Somos santos o no somos santos? ¿Brilla nuestra luz o no brilla nuestra luz? ¿Somos la sal del mundo o no? ¿Somos esa ciudad sentada sobre un gran monte que todo el mundo puede ver y no se puede esconder? ¿O nadie sabe de que somos cristianos? Jesucristo dijo: ustedes son la luz del mundo. Y la luz no se esconde y se pone debajo de la mesa o debajo del almud, dijo él. Quiere decirle que ustedes no pueden esconderse. El mundo sabrá que son hijos de Dios. Ustedes son la sal del mundo, y la sal, dice, si pierde su sabor, no sirve ni siquiera para ser pisoteada. Pero si la sal tiene su sabor, funciona y hace. Y de ahí él dijo: ustedes son una ciudad asentada sobre un gran monte. Y él dijo que no se puede esconder. Entonces no es necesario siquiera de que pregonemos que somos cristianos, sino que nuestra vida mostraría que somos diferentes. Eso es lo que Cristo está llamando la atención cuando dice: mi casa la han convertido en una cueva de ladrones. Jeremías usa esta frase en cuanto a la adoración deshonesta, lo que el Antiguo Testamento en una ocasión llama fuego extraño. Se le presentó a Dios algo que él no había pedido, y no de la manera que había pedido, y no de acuerdo a los pasos que él había pedido, y no con la actitud que él había pedido. Y él dijo: eso es extraño. Y sucedió una catástrofe esa vez. Y tú has leído la historia del Antiguo Testamento. Lo que Cristo está trayendo en la purificación del templo es este punto
punto de juicio. Lo que Pedro dice empezará por la iglesia, por la casa de Dios. Lo que Cristo nos está llamando la atención, mis hermanos, es de que no perdamos sentido como la casa de Dios. ¿Qué es lo que tú y yo venimos a hacer aquí? ¿Qué es lo que nos trae cada domingo? ¿Qué es lo que nos reúne aquí? ¿Cuál es la motivación en nuestro corazón para congregarnos? ¿Cuál es la motivación cuando venimos y escuchamos la alabanza y levantamos nuestras manos? ¿Cuál es la motivación de nuestro hermano en la danza? ¿Cuál es la motivación de los hermanos en el canto, los hermanos aquí, los hermanos allá? Todo el que hace algo, la lectura bíblica, qué sé yo, todo lo que hacemos. Yo, mi predicación, la predicación que Dios me da, ¿cuál es la intención? Y eso es a lo que Cristo llama. Aquello que nosotros hagamos que sea para la gloria única de nuestro Señor. Los problemas no eran tanto los negocios que aquellos tenían. Los problemas no es de que dieran el cambio más barato y ganaran mucho dinero. El problema es de que eran un estorbo y traían una adoración falsa, corrupta. Y eso es lo que despertó el enojo de nuestro Señor. Cualquiera, mis hermanos, puede aprender a tocar un instrumento. Cualquiera puede agarrar un micrófono, afinar su voz y cantar. Cualquiera puede diseñar una predicación, venir y predicarla. Cualquiera puede hacer lo que yo hago. Y cualquiera puede hacer lo que ustedes hacen. Y porque tengamos de pronto algo bien organizado, no quiere decir que fue de agrado a Dios. Porque la hermana hizo los pasos bien sincronizados. Porque los hermanos se sincronizaron en sus voces. Porque los hermanos se sincronizaron en los instrumentos. Porque los hermanos se sincronizaron en el mixer. Porque yo traje un mensaje de pronto que estuvo organizado con diferentes colores para ver cuáles son los puntos importantes y cuáles no son los puntos tan importantes. Cualquiera puede organizar. Y algo organizado y metódico no quiere decir que es de agrado a Dios. No es garantía. Que salgamos de la iglesia y todo salió bien, todo quedó en orden, como dijimos, de A a Z, así salió. Gloria a Dios. No quiere decir que fue de agrado a Dios, porque el Señor ve el corazón. Y a lo que Dios llama es a nuestro corazón, aquello que hacemos para Dios como iglesia, que no pierda el sentido y el propósito por el cual fuimos salvos. No estoy diciendo así a los hermanos que ya no ensayen, que ya no canten, no. Que veamos nuestro corazón, vayamos atrás a lo escondido de nuestro ser y podamos hacernos la pregunta: ¿qué es lo que Dios ve cuando nos ve a nosotros ese día de reunión? ¿Ve cambistas corruptos? ¿Ve sacerdotes corruptos? ¿Ve fariseos corruptos? ¿Ve un espacio ocupado que interfiere a los que van a adorar de corazón y de verdad? ¿O ve una iglesia arrodillada, humillada delante de Dios? ¿O ve una iglesia que ha encontrado su salvación en Cristo? ¿O ve una iglesia que ha encontrado en Cristo la única salida? Una iglesia que encuentra en Cristo su único y verdadero amor. ¿Qué es lo que ve en nosotros? Y eso es lo que llama la atención estos pocos versos que leímos el día de hoy. Porque hemos visto a un Cristo pacífico, pero aquí lo vimos bastante molesto. ¿Qué despierta el enojo de nuestro Señor? Que no seamos nosotros, mis hermanos, los que despertemos el enojo de nuestro Señor. Debemos poner nosotros más empeño espiritual. Porque cuando lleguemos al cielo, no rendiremos cuentas de lo bien organizado, detallado que presentamos las cosas. Rendiremos cuentas de nuestro corazón. Si dejó ser lavado y transformado o no. Porque en tal lugar debe
debe funcionar para que vidas se transformen. Este lugar debe funcionar para que vidas se transformen. Que esa sea nuestra misión, nuestro enfoque. Rescatar, hemos dicho, formar y enviar. Debemos rescatar. Debemos alcanzar nuevas vidas. Debemos hablar este evangelio. Debemos anunciarle al mundo la esperanza que se encuentra en el Señor. La esperanza que tú encontraste. Debemos ponerlo en oración. Me imagino nuestra hermana Mima por años debe haber estado orando por su hijo y ha de seguir orando por su otro hijo. Y llegó el momento en que el Señor honró las oraciones. No nos detengamos, mis hermanos, de rogarle a Dios para que alcance a nuestros seres queridos. Tampoco nos detengamos nosotros de anunciar esta verdad para con nuestros seres queridos, que a su tiempo, como la gota en la roca es tan frecuente y tanto el golpe que la rompe, dice el dicho. No nos demos la oportunidad de descansar de nuestra misión. No nos demos la oportunidad de desperdiciar el tiempo para la gran comisión, de ir y hacer discípulos. Así que como iglesia, ya para terminar, nosotros debemos asegurarnos, mis hermanos, de que Dios, nuestro Señor y nuestro Creador, y su revelación es la máxima autoridad en nuestras vidas como iglesia. No debemos tampoco olvidar la prioridad de Dios. También debe ser nuestra prioridad. ¿Qué es lo que a Dios más le importa? También debe ser esa nuestra prioridad. Y también de que nuestra vida transformada sea usada para que otras vidas sean transformadas. Para que nuestra casa no sea una casa, no sea una cueva de ladrones, tiene que estar llena de vidas transformadas. Así que tú y yo debemos tener vidas transformadas y entregadas al Señor. Dios te bendiga, mi hermano. Gracias por haber escuchado la palabra de Dios. Es un gusto para nosotros saber de que este mensaje está alcanzando muchas vidas. Nuestro deseo es de que tú crezcas al igual que nosotros vamos avanzando en el conocimiento de la palabra de Dios. Si a ti te gustaría ser parte de este ministerio y ayudarnos de una forma económica, aquí abajo hay un link que te dirigirá a la página de PayPal y tú podrás hacer ahí tus donaciones si es que así lo quieres, si es que así el Señor ha puesto en tu corazón. Otra forma en que tú nos puedes ayudar también es a través de tus oraciones. Necesitamos de tus oraciones. Somos la Iglesia de Cristo y la Iglesia de Cristo siempre está bajo ataque. Necesitamos de tus oraciones. Así que gracias una vez más. Es un gusto poder saber de que somos útiles para tu vida espiritual en este caso. Bendiciones y esperamos en Dios vernos pronto. Bye.